Vamos a hacer un breve recordatorio sobre lo que es el método simplex. En clase nosotros miramos algunos conceptos que se desarrollaron, pues aquí solo vamos a resumir, por ejemplo, lo que es variables de holgura, que lo vamos a ir mirando durante el proceso, y las variables de decisión también. Ok, las variables de holguras en sí, un concepto bien definido sería que mide el grado de laxitud de la desigualdad. Para entenderle en términos matemáticos esto de variable de holgura, tengo aquí un pequeño ejemplo que son las desigualdades. Por ejemplo, tengo una desigualdad 2x más y menor o igual que 5. Esto es una desigualdad de dos variables, x y y. Si nosotros le damos el valor para x, digamos que x igual a 1 y y es igual a 1 y lo sustituimos en esa desigualdad, ¿qué vamos a obtener? Obtenemos lo siguiente: 3 menor o igual que 5. Ahora observen ustedes, de 3 a 5 hay un espacio y este espacio es lo que se le conoce como laxitud, ese pequeño espacio que no llegamos hasta 5. Entonces, si la desigualdad se cumple, que es menor o igual que 5, 3 es menor que 5, pero hay ese pequeño espacio. A eso, ese espacio, esa distancia, que lo podemos ver de esta manera, es lo que cubre la variable de holgura. Entonces, si lo seguimos analizando, la desigualdad aquí 2x más y le sumamos una variable de holgura, ya está utilizando ese espacio, por eso le colocamos igual a 5. Igual a 5, porque es el valor máximo que podemos tomar. Entonces, al sumarle ese espacio, llegamos hasta 5. No lo podemos poner otro valor porque sobrepasaríamos o bajaríamos. En este caso, para que sea igual a 5, u debería de tomar el valor de 2. Entonces, este es un pequeño ejemplo para en sí entender lo que son las variables de holgura. Ok, las variables de decisión que vamos a tener van a ser las básicas x y y, las que nos den en la función o en las restricciones. El método simplex se utiliza para abreviar o para resolver aquellos ejercicios que se quedan imposibles con el método gráfico, que son aquellas que tienen de 3 o más desigualdades o más variables. Entonces, con el método gráfico es difícil resolverlo. Imagínense en una dimensión de 3 o R3, esto se complica, por eso el método simplex viene a sustituir. Okay. En este primer ejercicio nosotros vamos a utilizar la maximización. El problema estándar de programación lineal es tener una función z que puede ser maximizar la ganancia, maximizar tiempo, maximizar espacio, etc. Lo que vamos a estudiar en este vídeo son la maximización. Okay. Vamos a tener restricciones que van de 2 a más. Entonces, es de n por m restricciones, lo podemos hacer con el método simplex. Vamos al primer ejemplo. Vamos a analizar esta función z, que va a ser igual a 3x más y más 4z, que la vamos a maximizar. Para diferenciarlo, esta es la función z con z mayúscula y esta es una variable, la z minúscula. Entonces no vayamos a confundir esta parte. Esta función está sujeta a estas restricciones que tengo aquí. 3 restricciones con 3 variables. ¿Sí? Donde x, y y z son mayor o igual que 0. ¿Qué vamos a realizar? El primer paso. Agregarle las variables de holgura. Ese es el primer paso. A cada una de las desigualdades, vean aquí tengo la primera, x más 2y más 2z, le voy a agregar la primera variable de holgura que es más t, igual a 9, igual al valor que esté en el lado derecho. En la siguiente desigualdad agregamos a u y en la siguiente vamos a utilizar en este caso a v como variable de holgura. Ya teniendo esta primera parte,
pasamos entonces a resolver o a crear la tabla simplex. Recuerde que lo que vamos a llevar o que lleva la tabla simplex es la variable base, que así se le conoce en la tabla simple, la variable base, que son las variables de holgura. En este caso es U y V. En la parte superior vamos a tener siempre en esta forma ordenada X, Y y Z y agregamos las variables de holgura después en este orden. Ok, ya tenemos ahí el encabezado para la tabla simplex. Vamos a agregar los valores de cada una de la ecuación. Esta matriz que tenemos aquí me corresponde, por ejemplo, el primer renglón a la primera ecuación, que es 1 para x, que es el coeficiente 1, 2 para y, 2 para z y 1 para t. Vean que como no tengo valor para la variable de holgura u y la v, entonces se rellena con 0. Así sucede con la segunda restricción. En el caso no aparece t ni tampoco aparece v, entonces t lleva 0 y 0, pero donde corresponde u y u aquí en el cruce lleva su 1. Okay. En la siguiente desigualdad es 3x más 2y más z más v igual a 13. Y el último renglón corresponde a la función que estamos maximizando. Igual se sustituye. No tiene variables de holgura la función, entonces se reemplaza con ceros. Bueno, ya teniendo la tabla simplex, ahora lo que vamos a hacer es buscar qué variable va a entrar a la base. Recuerde que esta donde están las variables de holgura se le conoce como la base. Entonces vamos a buscar si X, Y o Z van a entrar. Primero identificamos quién va a entrar. Pero para ello, este renglón inferior que yo tengo en la parte de abajo, perdón, en la parte inferior, este renglón se le conoce como indicadores, porque él me va a indicar quién va a entrar. ¿Sí? Solo el renglón inferior indica. Entonces, para identificar quién es la variable de entrada, tengo que ver el número que sea positivo y mayor. De ellos tres, de estos tres, el positivo y mayor. Los tres son positivos, pero el mayor de ellos es 4. Entonces, mi variable de entrada en este caso sería z. Entonces, identificando ya que z es mi variable de entrada, tengo que tener en cuenta ahora quién va a ser mi variable de salida, porque tiene que ir a ocupar un lugar de ella. Pero para identificar quién va a ser la variable de salida, vamos a utilizar una fórmula que me va a indicar lo siguiente. O sea, esta es una forma general que se amplía también para variables, para 3 variables, para varias variables en sí. Y sigue la misma metodología. Primero, fíjense bien, me dice que si Q1 es mayor que 0 y Q2 es menor o igual que 0, entonces T es la variable salida. Lo mismo sucede con el segundo caso. Entonces tenemos que ver la columna. En este caso, aquí están indicando que la variable salida es Y, de entrada es Y. Entonces, se fijan en los elementos de esa columna. Fíjense bien. En el tercero es si ambos son positivos, entonces hacemos un cociente, lo dividimos. B1, que es aquí, este valor B1 dividido entre Q1, sale T si es menor que el cociente de B sub 2 sobre Q sub 2. Entonces, para este caso, vamos a regresar o vamos a tomar a nuestra matriz, que la tengo aquí, y vamos a identificar la columna de Z, que es mi variable de entrada. Esa es la que tengo que identificar porque es la variable de entrada. ¿Y quién es Q1? Va a ser 2. Q sub 2 va a ser 3. Q sub 3 va a ser 1. B sub 1, este de aquí va a ser 9. B sub 2 es 13. Y B sub 3 es 13. Okay. Hago los cocientes. Voy a aplicar el 3.
el apartado 3. ¿Por qué razón? Porque observo que los 3Q son mayores que 0. Entonces, como son mayores que 0, aplico la tercera regla. Hago los respectivos cocientes y me quedan estos. Veamos que B sub 1 sobre Q sub 1, que corresponde aquí, 9 sobre 2, va a ser para la variable T. Okay. El segundo, que es 13 sobre 3, corresponde para la variable U. Y 13 sobre 1 corresponde para la variable V. Ok, hacemos los respectivos cocientes y tenemos los resultados. Observo que el menor es 4.33. Significa que mi variable de salida es U. Entonces, identificando que mi variable de salida es U, coloco la matriz anterior y en vez de U voy a colocar ahora Z, que es mi variable de entrada. Y en la parte superior siguen teniendo las mismas variables en el mismo orden. Ok, como Z es mi variable de entrada, aquí tengo que hacerlas 1 y 0. Aquí donde se cruzan, aquí tenemos a 1 y los demás elementos tienen que ser 0. Entonces, de esta forma me va a quedar así. Lo que debemos hacer es, igual que lo hemos visto en la clase, es que el renglón 2, que corresponde en este caso para Z, tenemos que hacerlo 1. Entonces, para ello le dividimos entre el valor que está aquí, 1/3. 3 por 1/3 me va a dar 1. Entonces, al hacer esa operación, ustedes la pueden comprobar, les va a quedar de esta forma. ¿Sí? Ahora necesitamos hacer aquí donde está 2 que sea 0, en el renglón 3 0 y en el renglón 4 0. Entonces, las operaciones a seguir son las siguientes. Okay. Al hacer estas operaciones, me queda la matriz de la siguiente forma. Como siempre, ustedes lo pueden comprobar. Esto es el método de renglones. Ustedes ya lo saben resolver. Y me queda así. Bueno, ya cumplí con mi objetivo, que es a la variable Z que tengo aquí, dejarla como 0 y 1. Ahora bien, la pregunta es, ¿tengo que continuar? Sí. ¿Quién me va a indicar que voy a seguir el proceso? Me lo va a indicar, como ya valga la redundancia, los indicadores de la parte inferior, del renglón inferior, que en este caso tenemos a 1/3, menos 1/3, menos 4/3. Entonces buscamos el positivo y en este caso tenemos 1 y es 1/3. Entonces mi variable de entrada es X, todavía tengo que seguir. Al tener que X es mi variable de entrada, debo de buscar quién va a ser mi variable de salida. Entonces, vamos a buscar quién va a ser nuestra variable de salida. Seguimos el mismo proceso. Vamos a utilizar esta fórmula. Veamos, aquí tenemos la columna en X. Solo analicemos aquí. Ahora estos son los cubs sub 1, 2, 3 que vamos a utilizar en X. Observa que el primer q sub 1 es negativo, es menos 1/3. Entonces vamos a analizar ese menos 1/3. Si nos vamos a la fórmula, correspondería al primero o al segundo. Fíjate bien, si dice que su q sub 1 es mayor que 0 y q sub 2 es menor que 0, t es la variable de salida. Nos vamos aquí. Aquí está q sub 1 y aquí está q sub 2. Entonces, q sub 1 le corresponde a t. Si q sub 1 es mayor que 0 y q sub 2 es menor que 0, entonces t es la variable de salida. Significa que la que va a salir es la variable que sea positiva. ¿Sí? La que es negativa no sale. Lo mismo sucede con el segundo elemento. Si la analizamos de la misma forma que la anterior, quien sale es la positiva. Entonces, regresemos al anterior y veamos aquí. Menos 1/3 en t no va a salir. Entonces, ¿quiénes son las posibles a salir? Es z, que es 2/3 y 7/3. Entonces, a quien tenemos que analizar es a z y a v, perdón. Entonces, si analizamos estas dos variables,
lo hacemos con el elemento 3, porque ambas son positivas. Observas 2 tercios y 7 tercios. Entonces, analizando con el número 3, me va a quedar de la siguiente forma. Para Z, le hacemos 13 sobre 3 y lo dividimos entre 2 tercios y me da 6.5. Si lo analizamos para la V, me da 26 sobre 13 entre 7 sobre 3. Entonces, ese valor me da 3.7. ¿Quién es menor? 3.7. Entonces, ¿quién es mi variable de salida? Ya sabemos que es V. Entonces, aquí, vean, como sé que mi variable de salida es V y mi variable de entrada es X, ahí va a ocupar el espacio. Entonces, significa que aquí, en este cruce, debemos hacer los 1 y los demás 0, 0. Ok, ese es el trabajo que tenemos ahora. Para ello tenemos que hacer 3 sobre 7 por R3. Recuerda que ahí teníamos 7 sobre 3. Entonces, si aplicamos este proceso, esta multiplicación aquí, me va a quedar la matriz de la siguiente forma. 2 tercios, 1, perdón, en el renglón 3, que es lo que estamos buscando. Los demás renglones solo los hemos copiado y ya tenemos modificado. Ahora tenemos que hacer renglón 1, renglón 2 y renglón 4, 0. Y como ya sabemos hacer este proceso, la nomenclatura sería esta. Estas son las operaciones que hay que hacer. Ok, hacer esas operaciones me llevan a la matriz siguiente. Aquí está. Y le coloco las variables. Ok, ya he realizado la operación y tengo aquí t, z, que es la variable base, y la variable superior es arriba con las holguras. Fijémonos ahora, el indicador. ¿Hay alguno que sea positivo? No, todos son negativos. Entonces aquí me indica, ya no voy a continuar el proceso porque hasta allí llegó la maximización. El mayor valor ya lo encontré. Entonces ahí dejamos el proceso. Ahora, ¿cómo vamos a analizarlo? Vamos a tomar aquí. Quiero que vean esta ecuación. Fíjense bien. El valor aquí de 0 para la variable x, el coeficiente 0. 0 por x va a ser 0. Ok, entonces por eso no la colocamos aquí. Ahora, menos 4 sobre 7 es el coeficiente para la variable y. Ese sí va. Luego 0 para z, por eso z no va. Luego tenemos aquí menos sobre 7 que corresponde a la variable u. Y menos 1 sobre 7 corresponde a la variable v. Entonces esto, recuérdense que esto es la ecuación igual a esta expresión que sería z menos 130 sobre 7. ¿Cuál es el objetivo? Es dejar z menos 130 sobre 7 igual a 0 para poder despejar. Pero para que eso sea igual a 0, ¿qué tiene que pasar? Tiene que y ser igual a 0. U tiene que ser 0 y v tiene que ser 0. Al sustituirse aquí en esta ecuación que tengo aquí, menos 4 sobre 7 por 0 da 0, menos 9 sobre 7 por 0 da 0 y menos 1 sobre 7 por 0 da 0. Entonces, aquí, si estos toman el valor de 0, estas variables, las dos de holguras y una variable de decisión, entonces tengo la expresión que yo quiero, la ecuación 0 igual a z menos 130 sobre 7. Ok, al tenerlo así voy a despejar para z. ¿Y z qué obtengo? 130 sobre 7, que es el valor máximo que yo puedo utilizar. Voy a obtener ese valor siempre y cuando las variables de decisión tomen los siguientes valores. Y, 0, es el que tengo acá. X, ¿qué valor va a tomar? 26 sobre 7, porque es el que tengo aquí. X por 1, X, y le corresponde igual a 26 sobre 7. Recuerda que Y tomó el valor de 0, U tomó el valor de 0 y B tomó el valor de 0. Si tú haces esta ecuación de aquí exactamente como la que tengo en este valor de Z aquí, al sustituirle el valor de Y me va a dar 26 sobre 7. Entonces por eso de un solo se le aplica que es 26 sobre 7.
Ahora bien, con respecto a z, nos vamos y aquí está z, ya aquí aparece 1, y ya se salva z, y el valor que le corresponde es 13 sobre 7. Entonces, la maximización para esta función es 130 sobre 7 cuando las variables de decisión toman los valores y igual a 0, x igual a 26 sobre 7 y z es igual a 13 sobre 7. ¿Okay? Y este es el proceso para maximizar una función. Entonces ahora corresponde hacer los ejercicios de aplicados para poder analizarlos también, pero el proceso matemático es igual, tanto para cuando tengamos dos restricciones como cuando tengamos tres, cuatro y así sucesivamente, o cuando tengamos dos o más variables, x, y, z, o tengamos solo x y y. Entonces es el mismo proceso.